El doctor Héctor Siller es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la University of North Texas. Actualmente es el coordinador del programa de tecnologías de manufactura y asimismo es profesor asesor de capítulos estudiantiles de la Society of Automotive Engineers y de la Society of Hispanic Professional Engineers. Sus líneas de investigación son la manufactura digital y aditiva y los procesos de ingeniería de precisión. Actualmente es miembro del Advanced Materials and Manufacturing Processes Institute y es autor de más de 40 artículos científicos en revistas nacionales arbitradas. En México, el doctor Héctor Siller es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y antes de ocupar su puesto actual, el doctor Héctor trabajó como profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en donde dirigió programas académicos tanto de maestría como de licenciatura. Es doctor en Innovación Tecnológica en Procesos por la Universidad Jaume I de España y es ingeniero mecánico y maestro en Sistemas de Manufactura por el Tecnológico de Monterrey. Es por eso que para nosotros es un honor que el doctor Siller dé el seminario el día de hoy. Y bueno, yo los invito a que mantengan apagados sus micrófonos para dar pie al seminario. Por favor, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues supongo que me escuchan. Muchas gracias, Liliana, por la presentación. Pues es también un honor para mí el haber sido invitado a impartir este seminario. Pues también tenemos mucho aprecio pues a la Universidad Nacional Autónoma de México como a sus capítulos estudiantiles. Y pues es un honor también para mí pues ser parte de este ciclo de seminarios organizado por su capítulo estudiantil. Yo quisiera empezar con una pequeña introducción de lo que son los procesos de manufactura aditiva, así como una introducción de los trabajos que hacemos aquí, concretamente en el grupo de investigación, el cual he formado con estudiantes de maestría y de doctorado, y pues también con algunos profesores de los diferentes departamentos con los que colaboramos. Este es mi cuarto año aquí en la universidad. Como bien comentaba Liliana, pues yo estuve trabajando alrededor de 10 años en el Tecnológico de Monterrey, donde pudimos establecer redes de colaboración y lanzar el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, es el MADIT. Supongo que algunos de ustedes saben lo que es el MADIT porque su sede principal es la UNAM, concretamente el Instituto de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el ICAT. A cargo del doctor Leopoldo Ruiz, con quien pues me une, aparte de pues una gran colaboración, una gran amistad. Supongo que a través de él fue que recibí yo esta invitación. Entonces pues les agradezco doblemente. Bien, pues voy a compartir mi pantalla. Déjenme familiarizarme un poquito con este sistema de Teams. Entonces aquí ya les estoy compartiendo mi pantalla. En esta pantalla, bueno, voy a poner la presentación que tenemos para ustedes. Disculpen que lo tenga en inglés, ya no tuve oportunidad de traducirlo al español. Es una presentación que tengo preparada para pues este tipo de interacciones con estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura de pues las universidades y centros tecnológicos. Le quise llamar a esta presentación hacia la adopción completa de los procesos de manufactura aditiva en la industria. ¿Por qué? Porque hay un escepticismo de la manufactura aditiva, sobre todo en metales, porque, pues, primero porque los procesos convencionales, como son los procesos de fresado, los procesos de fundición, los procesos de soldadura, etcétera, pues están muy bien establecidos en la industria, son procesos que están muy bien controlados, son procesos en los cuales se puede alcanzar una excelente tolerancia o pues tolerancias muy cercanas al nivel óptimo
o muy cerradas, como se dice comúnmente. Entonces, yo lo que pues estoy argumentando en esta presentación es el potencial que tienen los procesos de manufactura aditiva para pues ser adoptados en la industria, para convivir con otros procesos de manufactura, ¿no? Yo estoy enamorado de los procesos de arranque de viruta, en otras palabras, los procesos de maquinado. Hicimos mi maestría, mi doctorado precisamente en esos temas y seguimos investigando en estos temas, enseñando también en temas de manufactura sustractiva o manufactura por medio de maquinados, ¿no? Pero pues desde algunos, que serán 6, 7 años, empezamos a trabajar en temas de manufactura aditiva. Y pues en esta presentación les tengo también una colección de casos de estudio de lo que hemos venido trabajando, concretamente en el laboratorio que estamos nosotros pues estableciendo aquí en la universidad y que también hemos estado trabajando con el Tecnológico de Monterrey en México, con la Universidad Nacional Autónoma de México y con otros centros de investigación. Muy bien. Fuera del preámbulo, pues les voy a presentar aquí un poquito el contenido. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Yo ahora no estoy muy familiarizado con el sistema Teams para ver el chat, pero al final, pues ya sea mediante voz o mediante chat, pues voy a poder responder a sus preguntas, a las preguntas que pudieran surgir después de esta presentación. Tenemos aquí pues el contenido de esta presentación. Primero les voy a hablar un poquito de un resumen o a vista de pájaro lo que son los procesos de manufactura aditiva. Me he concentrado en temas de metales, también podemos hablar en tema de polímeros. Por ejemplo, el tema de polímeros, manufactura aditiva es conocida como impresión 3D, ¿verdad? A nosotros no nos gusta ese término porque es un término muy comercial, por eso lo denominamos manufactura aditiva. Pero me voy a concentrar en temas de metales. Luego vamos a hablar un poquito de las técnicas, todo lo que hemos estado, algunos de los casos de estudio que hemos trabajado aquí en la universidad, como les dije, en colaboración con otros colegas. Y luego ya me voy a concentrar un poquito en comportamiento mecánico, caracterización del comportamiento mecánico por medio de nanoindentación y por medio de mapeo, por medio de la técnica de electron backscatter diffraction. En otros, o en español, es difracción por medio de haz de electrones, ¿no? Entonces, una técnica de microscopía en la cual podemos, pues, ver por medio de una cuestión de colorimetría, la orientación de los granos, la orientación de los cristales también en, pues, este tipo de estructuras. Entonces, les voy a presentar esto también porque sé que en su capítulo de estudiantil, pues hay una, pues predominan los estudiantes dedicados al área de ciencia e ingeniería de los materiales. Y al final, pues voy a dar un pequeño resumen de esta plática y preguntas y respuestas. Entonces, yo quise empezar aquí con un poquito de un resumen de por qué explorar optimización de diseño en manufactura aditiva y por qué utilizar las técnicas de manufactura aditiva, ¿verdad? Primero porque podemos trabajar con estructuras, ligeras, ¿no? En otras palabras, estructuras que nos permitan nosotros aligerar la carga, el peso, y aligerar al mismo tiempo, pues, la cantidad de material y, por otro lado, mejorar las propiedades mecánicas, ¿no? Sobre todo en aplicaciones de alto valor agregado. Aplicaciones de alto valor agregado como las utilizadas en la industria biomédica, en la industria aeroespacial y en la industria automotriz, ¿verdad? Hay otras aplicaciones que también son de valor agregado, pero pues que el costo de los componentes no justifica el uso de técnicas de manufactura aditiva, porque las técnicas de manufactura aditiva siguen siendo muy costosas por el tiempo de desarrollo que se le invirtió a estas tecnologías. Entonces, pues estamos hablando de estructuras ligeras, estamos hablando de diseño y optimización. Más adelante vamos a ver algunos casos de estudio en los que pudimos nosotros realizar optimización topológica. Se le llama a quitar el material
manteniendo las propiedades mecánicas, ¿no? Por medio de software, por medio de ingeniería asistida por computadora o método de elementos finitos. Entonces ahí pues hay diferentes técnicas que nos permiten hacer esto. Nosotros las hemos englobado con optimización de diseño estructural por medio de forma, por medio de tamaño y por medio de optimización topológica. O de estructuras reticuladas, o en inglés es lattice structures. Las estructuras reticuladas nos permiten tener una excelente proporción de resistencia mecánica y masa, ¿sí? Absorción de energía y propiedades acústicas y térmicas, pues muy mejoradas en este tipo de estructuras, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permiten las técnicas de manufactura aditiva? Pues nos permiten piezas muy complejas, nos permiten la manufactura de piezas muy complejas, nos permiten una alta personalización de componentes. No me gusta usar la palabra customización porque no existe en el español, es personalización. Entonces, estas técnicas de personalización nos permiten, pues, por ejemplo, diseñar piezas únicas, ¿no? Y fabricarlas. Y ahora estos procesos de manufactura aditiva tienen una excelente, pues, precisión o exactitud dimensional. Ahora podemos lograr excelentes tolerancias geométricas y superficiales, no las tolerancias similares a los procesos de manufactura convencional. Todavía estamos, pues, a algunas cuadras, si lo podemos decir en términos coloquiales, de llegar a tolerancias cercanas a las óptimas, pero ya podemos fabricar componentes con, pues, un cierto grado de exactitud. Y por otra parte, podemos usar menos material. Más adelante también les voy a presentar unos estudios que hicimos de impacto ambiental, ¿no? De los procesos de manufactura aditiva, cómo con este ahorro de material podemos encontrar, pues, una huella de carbono o un impacto ambiental tolerable, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando y de por qué son importantes los procesos de manufactura aditiva en la industria, desde el punto de vista mecánico, industrial, y desde el punto de vista de ciencia e ingeniería de los materiales. Muy bien, este es un resumen que hizo uno de mis estudiantes. Es un resumen muy gráfico de las tecnologías de manufactura aditiva en metales. Entonces podemos hablar de material jetting, vamos a llamarlo como inyección de material, o vamos a hablarle también como, pues, deposición de material mediante jet, ¿no? Mediante, pues, lo que le llaman, bueno, jetting es una palabra que sí tiene su equivalente en el español, que es como deposición rápida de partículas, ¿verdad? Entonces, esta deposición rápida de partículas, pues, lo que usa una especie de jet o deposición rápida, vamos a llamarlo así, por medio de material que pueden ser suministrado por gotas o puede ser suministrado por polvos, de tal manera que este material, en el mismo momento en el que es depositado, es fundido, ¿no? Es fundido y solidificado, ¿no? Curado con calor. Entonces, este es un resumen gráfico de lo que es el material jetting, ¿no? Y luego podemos hablar de los procesos de unión, binder jetting, que son procesos de unión con un agente aglomerante. Con un agente aglomerante, por ejemplo, vamos a suministrar aquí las gotas o depositar las gotas de material y en la cama de este material, pues hay una especie de pegamento, ¿no? Entonces este pegamento lo que hace, aglomera las partículas, ¿no? Las partículas suministradas por este haz de gotas. Si este haz de gotas o esta boquilla, como le quieran llamar, es depositada de manera selectiva, o más bien utiliza una trayectoria selectiva, entonces podemos hacer piezas tridimensionales, ¿no? Estos materiales y estas no es mi área de especialidad, no les puedo hablar mucho de lo que es material jetting o binder jetting porque no es mi área de especialidad. Conozco el proceso, pero no lo he operado, pero sí les puedo hablar de fusión por medio de cama de polvos o powder bed fusion en inglés, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de fusión por cama de polvos. Una es utilizando láseres y otra es utilizando haz de electrones, ¿no?
nosotros tenemos más familiaridad con el tema de fuse with laser, o en otras palabras, de deposición o fusión por medio de cama de polvos con láseres, ¿no? También existen otros procesos que son deposición por energía directa, o DED en inglés. Entonces, la deposición por energía directa usa láseres también para funcionar el material, pero este láser es dirigido por una boquilla al mismo tiempo que el material. En este caso podemos utilizar material en polvo. Esta tecnología se llama LENS, que está patentada por un fabricante que se llama Optomec. O podemos usar lo que le llaman, bueno, también podemos utilizar electron beam, también, o haces de electrones. Hay otras fábricas que emplean esto. En lugar de utilizar un haz láser o por luz, utilizamos un haz de electrones, ¿no? Son más comunes las que utilizan láseres, porque los láseres son más económicos, porque los láseres son más convencionales, etc. También aquí podemos hablar de la deposición del material, pero en lugar de utilizar polvos, utiliza alambre, ¿no? Entonces se llama wire direct energy deposition, o deposición directa de energía, o deposición dirigida por energía con alambre o con polvos, ¿verdad? Entonces, pues, les voy a hablar un poquito de esta tecnología y de esta tecnología, que es Selective Laser Melting, por sus siglas en inglés, o fundición selectiva láser, ¿no? Y energía directa. Entonces, primero vamos a hablar de Laser Powder Bed Fusion, o fusión por medio de láser. Fusión por medio de láser en una cama de polvos. Entonces, este proceso consiste en lo siguiente. De hecho, aquí tenemos lo que es el proceso. Es un esquema, una vista esquemática del proceso. Entonces, en este proceso, a lo mejor ustedes ya lo han visto en alguna feria comercial, o lo han visto también en en un video, porque ya es muy común. Ya no podemos hablar que es pues un proceso convencional, pero ya puede ser tratado como un proceso convencional de manufactura aditiva. Entonces aquí, pues tenemos una cama de polvos, ¿no? Tenemos una cama de polvos, tenemos un actuador que lo que hace, sube una plataforma o baja una plataforma, dependiendo del proceso. En este caso, va bajando la plataforma para que esta cama de polvos sea solidificada por un láser que está dirigido por un galvanómetro o un espejo que permite dirigir el láser de manera selectiva a la superficie de la cama de polvos, de tal manera que se funde selectivamente el material, capa por capa, y luego un rodillo barre el polvo remanente y lo deposita en la siguiente capa para ser fundida nuevamente de manera selectiva, ¿no? Entonces está la plataforma de construcción, está el material. Este es un implante, no es una pieza, es un implante como este. Este es un implante de una quijada, como pueden ver aquí. Esta es la plataforma y este es el material de soporte. El material de soporte, pues porque la pieza debe ser colocada de tal manera que sea fácil de remover de lo que es la placa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Este viene de una máquina que tenemos aquí en el laboratorio, del Laboratorio de Manufactura Aditiva de la universidad, que no es mi laboratorio, ¿verdad? Como se puede decir, sino es un laboratorio de servicios centrales que tiene la universidad, ¿no? Y esta máquina es otra máquina que está en el Laboratorio de Manufactura Digital y Aditiva en el Tecnológico de Monterrey. Es una máquina Renishaw, y esta máquina pues es parte del Laboratorio Nacional, ¿no? Si ustedes van al ICAT, en circuito exterior, pueden ver una máquina similar, nomás que la máquina que se tiene ahí es una máquina de un fabricante que se llama 3D Systems. Funciona también con un rodillo, funciona también con cama de polvos, etcétera, pero es otra tecnología muy similar, ¿no? Entonces aquí puedo poner el video. Entonces aquí es el rodillo, ¿verdad? Este es el haz láser. Pueden ver cómo va fundiendo el material de manera selectiva. Se está creando una pieza, ¿no? O unas piezas que están acomodadas, son unos cilindritos. Se está fundiendo el material.
y al final aparece el rodillo. Al final de esto, déjame ver si lo puedo poner aquí, aparece el rodillo, ¿verdad? Entonces, ese rodillo nos permite a nosotros depositar el material. Muy bien. Entonces, este es el proceso de fusión láser por medio de cama de polvos, ¿sí? En inglés, Laser Powder Bed Fusion. Entonces, este es el proceso más común. Y podemos hacer geometrías casi netas, como pueden ver aquí. Obviamente, estas geometrías requieren un proceso de limpieza, requieren un tratamiento superficial, muchas veces requieren tratamientos térmicos para mejorar las propiedades mecánicas, requieren un prensado isostático. Este prensado isostático, por medio de calor, HIP, por sus siglas en inglés, permite disminuir la porosidad. Es un proceso de muy altas temperaturas y presiones para disminuir la porosidad para tener piezas completamente funcionales. Obviamente estas piezas son funcionales sin la necesidad de este tipo de tratamientos, pero si estuviéramos hablando de una ala de turbina que va en un avión, pues son componentes críticos que su falla pues puede ocasionar obviamente pues que el avión se caiga y pues pérdidas humanas, ¿no? Por eso es necesario hacer una serie muy estricta de postprocesos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos el proceso de manufactura híbrida o proceso de manufactura o deposición directa de energía, ¿no? En la deposición directa, este es un esquema que nosotros hicimos en el cual podemos ver que esto es una fibra óptica, puede ser para el o puede ser aquí, perdón, la fuente de láser. Entonces, la fuente de láser, por medio de lentes, concentra la energía, ¿sí? A través de una boquilla o a través de un orificio en esa boquilla, y en esa misma boquilla hay una unidad de, pues, polvos metálicos. Entonces, esta unidad de polvos metálicos lo que hace a través también de una cortina de gas, normalmente es un argón, es un gas, pues, inerte. También me faltó comentar que en los procesos de quema de polvos también utilizamos gas inerte. La cámara tiene que estar en argón. ¿Por qué? O en nitrógeno, también se puede usar nitrógeno, no solo un gas inerte, para completamente aislar la atmósfera, o sea, quitar el oxígeno, quitar todo lo que tenga que ver con oxígeno por la cuestión de explosión, pues si estamos hablando de un material como el titanio, o también para, perdónenme, concentrar la energía, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. Aquí tenemos una cortina de un gas inerte, como puede ser argón. Entonces, esta cortina de gas inerte, pues también protege la energía y, pues, por medio de lo que son lentes o por medio de lo que son sistemas ópticos, se dirige el haz del láser hacia la deposición. Aquí podemos ver en este otro esquema que yo hice cómo el láser, ¿verdad? Por medio de esta boquilla y por medio de este sistema está dirigido capa por capa. Vamos a suponer que se van construyendo capa por capa desde una capa 0 hasta una capa N. Y aquí tenemos el gas de cortina, normalmente es argón. El polvo se deposita a una cierta velocidad y pues por medio de una velocidad de escaneo, el láser pues va recorriendo el material y lo va depositando, ¿no? Va recorriendo el material, lo va depositando y pues van generándose las geometrías, como esta geometría. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina que tenemos aquí en el laboratorio. Ahora les voy a presentar en qué consiste nuestro laboratorio de manufactura aditiva, pero por lo pronto les voy a poner este video. En este video podemos ver esta máquina. Esta máquina pues va depositando el material. Al mismo tiempo, aquí adentro de esta boquilla va fluyendo el material y en esta misma boquilla se va generando lo que es el láser, ¿no? El láser que va fundiendo el material capa por capa. ¿Sí? Entonces, le llamamos híbrida a esta máquina porque, ¿qué creen? Tiene la posibilidad de montar aquí una herramienta de corte, ¿no? Para generar un proceso híbrido, quiere decir un proceso de maquinado, ¿no? Entonces, aquí le ponemos pausa y podemos ver el proceso de maquinado.
junto con el proceso de, o arranque de viruta, junto con el proceso de deposición. De tal manera que primero depositas el material y luego le das una pasada de maquinado con una herramienta, pues terminar la pieza con las propiedades geométricas y superficiales deseadas, ¿no? Muy bien. Entonces, déjame cambio aquí a este slide. Y aquí podemos ver qué estamos haciendo aquí en el laboratorio de manufactura digital en la Universidad del Norte de Texas y qué estamos haciendo en el Centro de Manufactura Aditiva, Adaptativa y Ágil, o en otras palabras, es el CAAM, por sus siglas en inglés. Bueno, pues aquí lo tengo preparado antes de ir de lleno a lo que es la colección de nuestros casos de estudio. Entonces aquí podemos ver, déjenme ponerles primero ir a la página. Este es el laboratorio. Este es el laboratorio de manufactura digital en la Universidad del Norte de Texas. Este laboratorio aquí en Estados Unidos es muy común que cada profesor tenga su laboratorio, ¿no? Cada profesor tiene su laboratorio y cada profesor tiene su grupo de estudiantes trabajando en un laboratorio. Entonces aquí tenemos el laboratorio, el cual se me asignó, por decirlo de alguna manera, pues yo le puse el laboratorio de manufactura digital, ¿no? Entonces aquí tenemos, hacemos manufactura aditiva, hacemos microfabricación y optimización estructural. Optimización estructural también mediante técnicas de manufactura aditiva, ¿no? Entonces aquí tenemos nada más un resumen. Aquí tenemos un resumen de noticias de los laboratorios, que también trabajamos con, pues, procesos de manufactura aditiva, pero en polímeros. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un divisor para, pues, los ventiladores para el tema de COVID. Tecnologías, no solo las tecnologías en metales, sino también tecnologías en polímeros. Y pues tenemos aquí más información. Estuvimos en la UNAM el año pasado, nos llevamos un grupo de alumnos de aquí de la universidad y también un grupo de alumnos de la UNAM. Hicimos un verano, bueno, en realidad fue un otoño de manufactura aditiva. Entonces estuvimos en la UNAM, estuvimos yendo a los laboratorios y estudiantes de la UNAM y del CIDESI, un centro con así también, estuvo aquí en la universidad y así hicimos algunas prácticas, hicimos también un poquito de labor pues o recreativa y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos pues algunas publicaciones y tenemos a la gente del laboratorio. Tenemos pues alumnos de doctorado. Aquí tenemos actualmente 3 alumnos de doctorado. Mohamed, César, orgullosamente mexicano, Christopher. Tenemos un alumno de maestría, Alberto, y tenemos otro alumno de maestría, Zane. Vamos a tener otro alumno de maestría. Entonces somos un grupo de 6 investigadores, alumnos de maestría y doctorado, trabajando en el laboratorio y tenemos algunas colaboraciones externas con la Universidad de Nottingham, con el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, el doctor Leopoldo Ruiz y Alberto Caballero, con el Tecnológico de Monterrey, con nuestros profesores y con otras universidades, ¿no? Entonces, esta es un poquito la investigación que desarrollamos en el laboratorio y a continuación les voy a poner un video, disculpen que no tiene sonido, de el laboratorio de manufactura aditiva de la Universidad del Norte de Texas. Obviamente yo soy un usuario en este laboratorio, yo no soy el investigador principal, yo soy un usuario de este laboratorio y entonces en este laboratorio hay muchas tecnologías. Tenemos esta máquina que nos acaba de llegar, es una máquina también de fundición selectiva por medio de cama de polvos. Tenemos también máquinas de polímeros. Tenemos también aquí pues sistemas que nos permiten fabricar los polvos. Esta es nuestra máquina híbrida, por ejemplo. Tenemos ahí pues equipo de microscopía, tenemos equipo también de, obviamente, microscopía electrónica barrido, microscopía por medio de TEM, microscopía también por medio de FIB o Focus Ion Beam. Entonces, pues hay pues tecnología de punta. Este laboratorio es nuevo, por eso pues lo estoy mostrando, ¿verdad? Por si ustedes tienen el interés más adelante de trabajar aquí o de conocer más de nuestros programas de posgrado, pues con toda confianza mándenme un correo y yo con todo gusto pues les mando más información, ¿no? Entonces aquí estamos localizados prácticamente a media hora o 45 minutos de la ciudad de Dallas. Estamos en la ciudad de Denton y pues aquí estamos en un campus que se llama Discovery Park de la Universidad del Norte de Texas
y tenemos pues estos laboratorios, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poquito lo que hacemos en los laboratorios, tecnologías también de compósitos. Aquí estamos dando clases a alumnos de posgrado y pues también tenemos máquinas de pues diferentes sistemas, ¿no? Nosotros utilizamos las máquinas de polímeros y las máquinas de metales. Muy bien. Después de este preámbulo, vamos a pasar de lleno a la explicación técnica, ¿sí? La explicación técnica, entiendo que tenemos alrededor de 15 minutos para esto. Voy a ser muy breve. Esta es la primera explicación técnica de un trabajo, de una tesis y algunas publicaciones que salieron de esta tesis que tienen que ver con planificación de procesos de fundición selectiva láser o por medio de cambio de polvos para la manufactura de piezas de acero inoxidable. Entonces aquí tenemos todos los parámetros. Como pueden ver, la manufactura aditiva no es nada más plug and play. La manufactura, o en otras palabras, nada más de oprimir un botón. Es una técnica, es un proceso que tiene muchos parámetros. Y la industria todavía no está preparada a utilizar estos parámetros porque son muchos parámetros. Entonces nosotros hicimos una guía de procesos para que le ayude a la industria un poquito a conocer más de estos parámetros y cómo influyen en la calidad dimensional, en la calidad o en la estructura, en lo que es la orientación de los granos, el tamaño de grano, tamaño de cristales, etcétera, ¿no? Y en lo que es las propiedades mecánicas sobre todo. La industria está más preocupada por las propiedades mecánicas, porque las propiedades de forma geométricas superficiales pues se pueden dar con un acabado, se pueden dar por medio de un granallado u otros procesos, otros postprocesos. Pero la integridad mecánica es fundamental. Entonces aquí tenemos todos los parámetros, por ejemplo, la potencia láser, el número de capas, el tamaño de la capa, la distancia o el espaciado de lo que son las trayectorias, el movimiento en Z o en el eje axial, la velocidad de lo que son el sistema de los rodillos, también lo que es la velocidad del escaneo de láser, etcétera. Son muchos parámetros. También tenemos otros parámetros como son la distancia de puntos y el tiempo de exposición de láser. Estos parámetros se pueden juntar en la velocidad del escaneo, ¿no? O son los parámetros que se integran en la velocidad del escaneo, la distancia de puntos y la exposición. Con el producto de estos dos se obtiene la velocidad del escaneo, ¿no? Pero aparte tenemos otros parámetros como son la compensación del haz, las distancias de lo que son la cubierta o la última capa del material, la forma también de llenar las estructuras internas. También podemos ver otros, como por ejemplo pueden ser la distancia entre cada una de estas estructuras, etc. Entonces, son bastantes parámetros y nosotros hicimos una guía para ayudarle a la industria a calibrar sus procesos. Por ejemplo, aquí estamos calibrando las líneas de soldadura, que también le llamamos, ¿no? Las líneas de soldadura, pues utilizando parámetros correctos de tiempo de exposición, de distancia de puntos, etcétera, podemos nosotros tener piezas sin defectos o con un mínimo de defectos, ¿no? Aquí hay un defecto, aquí hay otro defecto, aquí hay otro defecto. O también podemos tener una calibración de estos parámetros para disminuir la aglomeración de partículas o la presencia de partículas que no están fundidas. Es muy común que encuentres tú en las microscopías o en las micrografías, pues, partículas que no están fundidas, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos dimos a la tarea de hacer esta guía para tener, pues, vamos a llamarlo así, soldaduras casi perfectas, ¿no? También tenemos aquí, pues, un acabado superficial muy deficiente y podemos hacer una calibración de parámetros hasta tener un acabado superficial óptimo, ¿verdad? Por medio de la calibración de los parámetros que les estoy comentando. Aquí tenemos parámetros optimizados, ¿no? Luego tenemos también otro problema, que es la permeabilidad de las superficies. Ustedes bien saben que existe una relación entre la permeabilidad de las superficies con la corrosión, ¿sí?
Entonces, nosotros aquí por medio de una técnica que le llaman de ángulo de contacto, pudimos optimizar de tal manera que el ángulo de contacto por medio de las diferentes trayectorias, por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria de láser en forma de ajedrez, aquí tenemos una trayectoria de láser en forma de zigzag, y aquí tenemos una trayectoria de láser en forma de, pues, tiras, ¿no? Entonces, podemos ver que podemos optimizar el ángulo de contacto. Ustedes saben que el ángulo de contacto, a lo mejor lo han visto, si no, aquí podemos hacer un resumen. El ángulo de contacto es el estudio de una gota sobre el material y cómo ese ángulo se puede cuantificar por medio de, es un sistema óptico que puedes cuantificar ese ángulo, y si el ángulo es mayor quiere decir que la superficie es más impermeable. Si el ángulo es menor es que la superficie es más permeable, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podemos nosotros modificar ese ángulo de contacto para hacer superficies hidrofílicas o superficies hidrofóbicas, ¿no? También igualmente con la calibración de lo que le denominamos los parámetros del proceso. La calibración de los parámetros, pero no solo de los parámetros, sino también de el ángulo de construcción de la pieza, ¿no? Entonces aquí hicimos una variación de los ángulos de construcción de la pieza con los ángulos de contacto. Y al final, pues pudimos optimizar un poco lo que es la permeabilidad de los componentes. Y pues aquí tenemos una vista de las topografías del material. Tenemos también un microscopio que se llama de variación de enfoque, que nos permite construir estos mapas tridimensionales, ¿no? Más adelante les voy a poner otro mapa con donde se puede ver más claramente el uso por medio de, en realidad, en lugar de rugosidad superficial, le denominamos rugosidad por área, ¿no? Por área. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo, esto se hizo con otro alumno de doctorado, precisamente en México, donde pudimos, si se fijan ustedes, son pues probetas de tensión. Entonces, estas probetas de tensión, esta es la plataforma de lo que es la máquina. Entonces, aquí podemos ver que se pueden hacer pruebas. De hecho, esto está normalizado, está estandarizado. Hay una norma STM8 que nos permite a nosotros ver cómo influye la orientación de la pieza en la cama de polvos. Entonces aquí podemos ver en XY, en ZX o a 45 grados. Y cómo esta orientación influye en, adivinen qué, elongación, módulo de Young, módulo de resistencia a la ruptura y resistencia a la, o más bien a la porcentaje de elongación, ¿no? Entonces aquí podemos ver incluso a diferentes temperaturas y a diferentes orientaciones, ¿no? Entonces podemos ver que una orientación pues es la más apropiada, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos pues esta norma. Esta norma nos permite a nosotros, ustedes vamos a suponer que tienen en su inversión $350,000 a $800,000 para invertir una máquina de estas. Lo primero que tienen que hacer son pruebas normalizadas para ver cómo las diferentes orientaciones influyen en la resistencia mecánica, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos otro estudio. Este estudio también fue de una alumna de maestría y fue pues una publicación en el Journal of Linear Production, en el cual nosotros pudimos comparar qué es lo que ocurre. Vamos a fabricar una ala de turbina. Es una ala de turbina aeroespacial como esta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros sustituyéramos el proceso de fundición a la cera perdida o investment casting de estas turbinas y luego proceso rectificado, inspección, etcétera, con el proceso de cama de polvos? ¿Qué es lo que ocurriría en términos de impacto ambiental? Aquí ya no estamos hablando de propiedades mecánicas, estamos hablando de impacto ambiental, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos pues una ilustración del proceso, igual la cama de polvos, la plataforma, lo que es el láser, lo que es la salida, que en este caso es la preforma, que de hecho esta preforma luego es sometida a proceso de maquinado. Entonces aquí lo que hicimos fue una cuantificación, utilizamos un software
que se llama Gavi. Es un software que es muy útil para cuantificar qué es lo que ocurriría si utilizáramos este proceso. Entonces, las salidas son lo que es la pieza, lo denominamos casting en general, y pues el desperdicio, que existe un desperdicio de polvo, pero la mayor parte del polvo que se desperdicia se puede reutilizar, ¿no? Entonces, aquí existe, pues, una deposición al medio ambiente, ¿no? De tóxicos, de basura química, contaminación, emisión de gases y, sobre todo, consumo de energía, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que hicimos, cuantificamos estos impactos negativos ambientales en términos de toxicidad hacia el humano, acidificación, calentamiento global y, pues, lo que le denominamos decrecimiento de la capa de ozono, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que, bueno, aquí se ven muy poquito, pero estos son los procesos pues de la capa de ozono. Entonces, aquí no se puede ver muy bien, pero en la suma sí lo podemos ver. Entonces, por ejemplo, efectos tóxicos, cancerígenos, los procesos son comparables, el proceso de fundición y el proceso de fabricación selectiva láser o cama de polvos. Y en el proceso en este caso, de toxicidad hacia el humano no cancerígena, pues el proceso, fíjense, como se utilizan menos lubricantes, el proceso de manufactura aditiva es mejor en términos de estos impactos. Y en general, si nos ponemos a hacer la comparación proceso 1 a 1, podemos ver que pues son muy comparables, ¿no? Son muy comparables. Entonces, eso nos permite argumentar que efectivamente el proceso de manufactura aditiva, aun y cuando el costo energético es mayor o el gasto energético también es mayor por el uso del láser, se compensa también porque en procesos de manufactura convencional pues también se utiliza mucha energía en el tema de las forjas o en el tema de la fundición o en el tema de los maquinados, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí estamos haciendo un implante. Esto es un implante de cráneo. Entonces aquí nada más es un resumen cómo por medio de un ciclo de procesos, extrayendo la tomografía computacional del paciente y utilizando herramientas de diseño de implantes, creando un biomodelo como es el modelo de pues, el cráneo, es posible, y una máquina de fabricación selectiva es posible fabricar implantes. Este es un implante de titanio y se pudo fabricar utilizando el equipo que tenemos ahí, ¿no? Me estoy yendo un poquito más rápido. Y aquí también tenemos el otro proceso. Bueno, es el mismo proceso, pero este es otro implante. Este es un implante de tibia, ¿no? De tibia, ustedes saben que pues los implantes estos son muy comunes en gente mayor, pero son muy raros en gente menor, en niños. Entonces, pues este era una pequeñita que pues se le tiene que optimizar el implante porque pues era muy pesado, ¿no? Que tenía pues unas células cancerosas. Entonces ahí lo que se hizo fue el implante disminuyendo la cantidad de material. Aquí se pueden ver cómo disminuimos la cantidad de material por medio de una optimización topológica y por medio también del uso de estructuras reticuladas, como son estas que están aquí, ¿no? Entonces, por medio del uso de estructuras reticuladas y de optimización topológica es posible pues disminuir el tamaño o la cantidad de material presente en el implante con las mismas propiedades mecánicas. Aquí utilizamos el proceso de pues, ingeniería asistida por computadora, por medio de elemento finito, para cuantificar la resistencia mecánica, ¿no? Entonces, estos sistemas de optimización topológica también se pueden utilizar mediante también técnicas de manufactura aditiva. Vamos al tema de materiales. Tema de materiales, podemos nosotros cuantificar el rendimiento mecánico por medio de una caracterización, por medio de nanoindentación y por medio de mapeo por la técnica de EBSD, ¿no? Entonces, aquí tenemos también una guía de procesos que también la publicamos. Entonces, en esta guía de procesos lo que hacemos es seleccionamos el material, diseñamos el experimento. El experimento consiste en pues hacer una probeta. Aquí se puede ver con material de soporte, etcétera, y esta probeta es caracterizada de un lado y caracterizada en la vista superior, ¿no? O la vista de planta. Entonces, aquí podemos ver que también se hace primero una calibración
de las, si me permiten la palabra, soldabilidad del material en 2D, en 2 dimensiones, y luego ya se hace la fabricación en 3 dimensiones por medio de, gracias o utilizando los parámetros previamente calibrados, ¿no? Entonces, lo que hacemos, medimos rugosidad superficial de las líneas de soldadura, seleccionamos todos los parámetros más apropiados, hacemos la probeta y esta probeta se somete a pruebas de rugosidad superficial, a pruebas de nanoindentación, que la nanoindentación no es más que la utilización de una punta muy pequeñita, ¿sí? Para hacer, en lugar de usar indentaciones, imagínense que sea un durómetro pequeñito, entonces ese durómetro lo que nos permite es indentar el material, pero el tamaño de esa indentación es a nivel nanométrico, ¿no? Por eso se llama nanoindentación. Entonces, por medio de esas nanoindentaciones nos permiten a nosotros cuantificar las propiedades mecánicas y también medimos porosidad con la ayuda de un escáner de tomografía computarizada que está precisamente en UNAM, de hecho, ¿no? Seleccionamos las mejores muestras y hacemos el reporte microestructural, ¿no? Estas son las pruebas de calidad superficial por medio de un microscopio un microscopio de variación de enfoque. Entonces, este microscopio de variación de enfoque lo que nos permite a nosotros es precisamente, pues, en lugar de ver un mapa bidimensional, vemos un mapa tridimensional de la calidad superficial, ¿no? Ya no se llama calidad superficial por rugosidad, ahora se llama textura superficial, areal, ¿no? De área, para diferentes valores de densidad de energía. Me faltó comentarles que aquí, por medio de la combinación de estos parámetros, se puede cuantificar la densidad de la energía volumétrica o la densidad de la energía lineal. Por ejemplo, aquí es densidad de energía lineal, densidad de energía lineal y lineal. Si lo multiplicamos por la hash distance, lo que obtenemos es la densidad de energía volumétrica. Entonces, la densidad de energía volumétrica nos permite a nosotros cuantificar en una celda unitaria cuánta energía hay, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros normalizar el experimento. Entonces, hicimos una prueba por medio de nanoindentación y estos son los mapas que les comento. Estos son los mapas que les comento de, pues, los granos. Si se fijan ustedes, cada grano tiene un diferente color. Esto es la técnica EBSD. ¿Por qué? Porque lo que hace esta técnica detecta las diferentes orientaciones. Entonces, hicimos las nanoindentaciones, aquí las pueden ver, y estas nanoindentaciones nos pueden dar una propiedad mecánica en esa orientación en particular. Entonces, podemos ver la anisotropía de los materiales y cómo influyen los parámetros. Más adelante vamos a ver cómo influyen los parámetros en esa anisotropía del material utilizando estas técnicas combinadas de nanoindentación y EBSD, ¿no? Acuérdense, EBSD nos permite a nosotros hacer mapas de colores con las diferentes orientaciones de los granos, ¿no? O de los cristales, o de las estructuras cristalográficas. Aquí podemos ver también cómo varía por medio de la hatchet distance, que le llamamos en inglés, o la distancia entre cada uno de los surcos, por así decirlo, de las deposiciones, ¿no? ¿Cómo varía la porosidad? Entonces aquí podemos optimizar la porosidad, por ejemplo, utilizando un hatching distance de 56 micrómetros, podemos llegar hasta un 0.46% de porosidad. Entonces ya tenemos nosotros un parámetro para medir la porosidad y un parámetro para optimizar la misma. Y aquí podemos ver, pues, lo que son gráficas radiales en las que podemos ver la densidad de energía volumétrica, la densidad de energía lineal y cómo estas densidades influyen precisamente en la porosidad, ¿no? Cómo influyen en la porosidad y cómo esta porosidad, pues, influye en las propiedades mecánicas. Más adelante lo vamos a ver. Y cómo influyen también la calidad dimensional y cómo influyen las propiedades mecánicas en la escala micro con las nanoindentaciones. Tenemos el otro estudio, ya para terminar, en el que podemos ver, otro estudio lo estamos publicando, está en revisión este artículo, en el que podemos ver, este es el resultado de la nanoindentación, la carga y la descarga, carga contra desplazamiento, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podemos elaborar estas gráficas
Y de estas gráficas obtenemos las propiedades mecánicas a diferentes densidades de energía volumétrica. Y podemos ver que, por ejemplo, para las de 56.67 densidad de energía volumétrica en el proceso de igual fusión por medio de haz de electrones en cama de polvos, podemos ver, perdón, de láser en cama de polvos, podemos ver que se optimizan o se mejoran las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, pero tenemos que ver una relación. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto, adivinen por qué, por la estructura cristalográfica. Porque con esta combinación de parámetros encontramos una buena relación o correlación entre la estructura cristalográfica y las propiedades mecánicas, ¿no? ¿Por qué? Lo estamos estudiando. Muy seguramente es porque con esta misma, con este parámetro se logran, adivinen qué, fronteras de grano que permiten mayores ángulos de orientación entre esas fronteras de grano, y cuando es mayor el ángulo de desorientación, nosotros lo que estamos haciendo, mejoramos las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque hay menos dislocaciones. Menos dislocaciones, mejores propiedades mecánicas, ¿no? Entonces aquí, más duro el material, ¿no? Entonces aquí podemos ver que cómo varía también la densidad de energía volumétrica, cómo varían las propiedades mecánicas. Y en este caso, no solo las propiedades mecánicas, sino también el tamaño de grano, ¿no? El tamaño de grano y la orientación de los planos. La orientación de los planos, estos mapas nos permiten ver la orientación de los planos. Y aquí tenemos lo que les comentaba, cómo los ángulos de desorientación en este parámetro en particular mejora las propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, este es el efecto del tamaño de grano y los ángulos de desorientación en el módulo de elasticidad y en la dureza basado en la energía volumétrica, ¿no? Entonces, pues hay una correlación entre el tamaño de grano, aquí lo pueden ver, aquí los granos son más finos, y entre la estructura cristalográfica de los materiales. Conclusión, pues tenemos que hay muchos aspectos metalúrgicos que influyen en la resistencia mecánica de los componentes fabricados mediante manufactura aditiva. Existe la necesidad de hacer una estandarización del conocimiento. Los casos industriales se pueden optimizar por medio de optimización de los diseños, por medio de mejorar las propiedades mecánicas, la exactitud dimensional, lo que es la sostenibilidad y la reducción de peso, ¿no? Entonces existen muchos desafíos, pero pues este es solo un ejemplo de lo que es la investigación. Hay investigación incluso en simulación, hay mucha investigación en muchos grupos en el mundo en cuestiones de propiedades mecánicas, de postproceso, de calidad superficial, de optimización en línea del proceso, etc. Entonces, con esto termino la presentación. Quedo disponible para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo los invito a que escriban todas sus preguntas en el chat, o bien si alguien desea abrir su micrófono y preguntar directamente al doctor, puede hacerlo. Doctor, por el momento tenemos una pregunta en el chat que dice, bueno, primero le da las gracias por el seminario y después dice que si se considera que no todas las nanoindentaciones se dan en granos con la misma orientación cristalográfica, entonces, ¿cuántos estudios hace y qué área total estudia para resolver el tema de la mala estadística? Gracias. Excelente, ¿no? Excelente pregunta y me gustó mucho la pregunta. Este estudio que yo les presenté es un estudio completamente empírico, vamos a llamarlo así, ¿no? No se había hecho en técnicas de manufactura aditiva, ¿sí? Es un estudio completamente empírico. Lo que estamos haciendo ahora, precisamente, vengo de revisar con uno de mis tesistas, Mohamed Yashim, que efectivamente, que es un proceso estocástico, ¿verdad? Ahí lo que le mencionó la estadística. ¿Qué estamos haciendo? En lugar de usar 9 nanoindentaciones, estamos haciendo nanoindentaciones en mayor área. En este caso, estamos usando 100 nanoindentaciones. 100 nanoindentaciones para mejorar, pues, la validez estadística del experimento, ¿no?
para mejorar la validez estadística y también estamos haciendo a diferentes fuerzas o a diferentes lo que son velocidades de deformación, a diferentes velocidades de deformación de la nanodentación. Entonces ya con esto, pues logramos un poquito matizar la cuestión estadística, ¿no? Muy bien. Aquí estoy leyendo yo las preguntas. No sé si, pues, ¿contesté la pregunta? Sí, yo creo que sí, doctor. Muy bien. Si gusta, yo se las leo para que todos en el público puedan escuchar. Muy bien. Que no pueden leer. Mire, la siguiente pregunta nos dice, comentó que con la manufactura aditiva se logra una alta densidad de fronteras de grano con ángulo alto. La pregunta es, ¿cuánto se sacrifica la resistencia por incremento de tamaño de grano? Esa es una muy buena pregunta. Me da gusto recibir esas preguntas. Fíjense que tenemos que encontrar un balance, un equilibrio, ¿no? De hecho, en esta densidad de energía que yo les puse en mi presentación, de hecho aquí la tengo todavía, aquí pueden ver ustedes, tenemos que encontrar un balance entre el tamaño de grano. Si se fijan, aquí los granos están más grandes, ¿no? Y aquí están muy pequeños. Por alguna circunstancia, este tamaño de grano es muy bueno, pero ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Que la desorientación de los ángulos fue menor. Entonces, por eso la pieza no se comportó de una manera mecánica óptima, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance entre el tamaño de grano y la desorientación. ¿Cómo encontramos ese balance? Por medio de la caracterización rápida. En lugar de hacer N1000 pruebas, ya nada más tenemos pues las densidades volumétricas apropiadas o un rango. Hacemos 2, 3 pruebas y ya encontramos un balance efectivamente entre tamaño de grano y desorientación, ¿no? Gracias, doctor. El siguiente comentario, bueno, igual le agradece por el seminario. Y la pregunta es, ¿en los procesos de manufactura se tiene o se genera algún tipo de textura preferencial? Muy bien. Esa es otra pregunta. Me gustan mucho sus preguntas. En el tema de la textura preferencial, si se fijan ustedes, también tengo aquí una presentación. Tenemos nosotros diferentes formas de escaneo, ¿no? Diferentes formas de escaneo en el láser. Pueden ser formas por medio de un tablero de ajedrez, pueden ser formas de zigzag, pueden ser formas unidireccionales. Entonces, está comprobado en algunos de nuestras investigaciones que, por ejemplo, la forma de ajedrez, ¿no? La forma de ajedrez es una de las más óptimas para tener esa textura preferencial o esa rugosidad óptima, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos permite hacer, y de hecho lo que se hace normalmente, se hace un escaneo en una zona, luego se va a otra zona, luego se regresa a esa zona, pero al lugar adyacente, de tal manera que esa selectividad permite no tener una estructura con alguna tendencia, sino que se homogeneiza la superficie, ¿no? Entonces, efectivamente, hay maneras de hacer una textura preferencial por medio de lo que le llaman la forma del escaneo, ¿no? O la estrategia del escaneo. Muy bien. Gracias, doctor. El siguiente comentario, nuevamente le agradece por el seminario y la pregunta es, ¿la morfología del polvo utilizado importa o se utiliza algún polvo estandarizado? Esa es una excelente pregunta también. Desafortunadamente no incluí aquí en la presentación, que me estuve dando cuenta. Normalmente lo que hacemos en estos artículos, pero pueden ver más adelante en cualquier artículo de manufactura aditiva en metales, siempre es una caracterización del polvo. Una caracterización del polvo, del tamaño del grano del polvo, pero no solo eso no es lo importante. Bueno, es importante, obviamente, el tamaño del polvo tiene que ser menor, obviamente, a la densidad de la capa o el tamaño de la capa. Tiene que haber ahí un balance entre el tamaño de grano y el tamaño de la capa, pero lo más importante es la esfericidad, ¿no? ¿Cómo se hacen estos polvos? Se utiliza una atomización por medio de gas, ¿no? Entonces, esa atomización se puede, de hecho aquí ya están instalando un equipo de atomización, se puede procurar la esfericidad
los polvos. Entonces, lo más importante es la esfericidad de los polvos, más que el tamaño. Por ejemplo, estos polvos que utilizamos para estos experimentos tienen un tamaño de grano de 15 micras, más o menos, ¿no? Pero lo más importante es la esfericidad, como les menciono, no necesariamente el tamaño. Muy bien. Gracias, doctor. La siguiente. Al utilizar el láser, ¿cambia la estructura superficial del material o el cambio es uniforme? Buena pregunta también. Sí cambia. Obviamente ustedes saben que hay una zona afectada por el calor. Entonces, si es en un corte transversal, pueden ver que hay una pequeña capa de zona afectada por el calor. O hay otro tema que yo no me he metido, ¿no? Digamos que no es mi especialidad, pero hay otro tema muy diferente que aborda el gradiente térmico, ¿no? El gradiente el gradiente de solidificación. Entonces, este gradiente de solidificación también se puede estudiar y ahí, pues, tiene que ver con la cambio de la estructura del material, ¿no? Entonces, por eso precisamente se utilizan lo que les estaba comentando, el uso de trayectorias selectivas, ¿no? Para, pues no tener una tendencia de una estructura, o más bien de una estructura no homogénea en unas regiones del material versus otras regiones del material, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la rugosidad ha mejorado el anclaje al tejido orgánico en los biomateriales fabricados o cuál ha sido su efecto? Efectivamente, aquí nosotros lo que buscamos en implantes es completamente lo contrario, es tener una rugosidad, bueno, depende. Si va en la copa acetabular, por ejemplo, de implantes de fémur, pues lo que queremos es un acabado superficial óptimo, prácticamente espejo, ¿verdad? Pues porque es un mecanismo. Pero si va en el vástago, que va en el hueso, lo que necesitamos es una osteointegración. ¿Qué es lo osteointegración? Es precisamente lo que mencionaba el anclaje del tejido orgánico. Entonces, ¿ha mejorado? Claro que ha mejorado. ¿Se puede promover? Claro que se puede promover. De hecho, se utilizan estructuras reticuladas aleatorias. Lo que les mencionaba de las estructuras reticuladas aleatorias, se forman lo que le llaman andamios. Entonces, esos andamios permiten que el hueso vaya creciendo alrededor en este caso, del tejido, ¿no? O más bien alrededor del material y genere tejido orgánico. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. También le agradece por el seminario y pregunta si hay alguna guía en el manejo de polvos fuera del equipo. Entiendo que por el tamaño de partículas de polvo, algunos de ellos son explosivos. Efectivamente, sobre todo estamos hablando de la explosividad se da en materiales de titanio, ¿no? Materiales de acero inoxidable, aluminio también puede llegar a ser explosivo, también pueden ser explosivos algunos otros materiales. Tenemos la ventaja que pues se tiene un almacén, ¿no? Se debe tener un almacén con unos gabinetes amarillos, entonces utilizamos unos gabinetes amarillos. Obviamente, pues esto del COVID nosotros ya lo teníamos nosotros súper estandarizado porque tenemos, adivinen qué, de hecho no sé si aquí tenga una máscara, utilizamos máscaras, ¿no? Ya las estábamos utilizando, entonces ya nada más, cuando empezó lo del COVID, nosotros ya teníamos un chorro de máscaras aquí en el laboratorio, ¿no? Entonces utilizamos equipo para, pues, incluso muchas veces utiliza la carcasa completa de la máscara porque pues esos materiales se van al organismo, ¿no? Son muy finos. Y para el tema de explosividad, muchas veces en los dispositivos de mezcla también se ocupan gases inertes, ¿no? O sea, se ocupa una cortina de argón. Y pues los gabinetes estos amarillos que les comento para hacer el almacenaje, ¿no? De hecho, en México, fíjense lo que son las cosas, en México, para tener un almacén para manufactura aditiva de polvos metálicos, titanio, por ejemplo, se requiere permiso de la SEDENA, imagínense, de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque es un material exclusivo, ¿no? Y se hace en un edificio aledaño, lo que le llaman un polvorín. Eso es lo que les puedo comentar del manejo de estos polvos.
Muchas gracias, doctor. Quisiera preguntar si alguien más tiene alguna pregunta para escribir en el chat, o bien si alguien desea abrir su micrófono, pueden hacerlo y preguntar directamente. Sí, tenemos una pregunta más en el chat que dice, ¿podría ampliar la información sobre la desorientación de grano? Claro, muy bien. Sí, se me hizo un poquito tarde, entonces ya no lo expliqué a detalle. Entonces aquí estoy poniendo la transparencia. Fíjense en esta gráfica. Fíjense nada más. Nosotros tenemos aquí energía volumétrica o densidad de energía volumétrica. Entonces tenemos aquí... Perdón que lo interrumpa, creo que no está compartiendo. Ay, discúlpenme. No se preocupe. Ahora sí estoy compartiendo. Entonces, aquí tenemos, si se fijan, una densidad de energía volumétrica. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y aquí podemos ver que en esta densidad de energía volumétrica coincidió un buen tamaño de grano. Aquí pueden ver. Está mejor el tamaño de grano que en las energías volumétricas aledañas, ¿no? Está casi igual que en un poquito menor que en la de energía mayor, pero podemos ver que lo que no coincidió fue la desorientación, los ángulos, en otras palabras, la desorientación o la diferencia de ángulos es pues que los ángulos entre los granos son mayores, ¿no? Entonces, al haber un mayor ángulo entre los granos, o más bien el ángulo de colocación de los granos, el ángulo de colocación de los granos, al ser mayor, ¿qué es lo que hace? Hay más barreras para dislocar el material, entonces el material tiende a ser más duro. Entonces, al ser más duro, el módulo de elasticidad, la dureza, sobre todo la dureza, aquí la podemos ver, pues es mucho mayor. Entonces, para estos términos, pues son propiedades mecánicas mejores. Habría que contrastar con pruebas de fatiga, con pruebas de tenacidad, etcétera, si estas propiedades mecánicas son buenas para otras aplicaciones. Pero aquí estamos manejando aplicaciones en términos de dureza. Entonces, al haber mayores ángulos de orientación entre grano y grano, ¿qué es lo que ocurre? Pues las dislocaciones van a ser menores y la dureza del material va a ser mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre precisamente aquí. Hay una correlación directa entre las propiedades mecánicas y el tamaño de grano y la orientación de los ángulos entre cada grano, ¿no? Esta orientación, ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo precisamente de la información de la información de este microscopio que tenemos, que se llama microscopio electrónico de barrido ambiental, ¿no? Así se llaman. Entonces, este microscopio permite utilizar la técnica de EBSD para ver los granos con diferentes colores, y no solo eso, también podemos obtener, que también me faltó comentarles, estructuras, la textura, más bien cuantificar el monto de la textura o de la diferencia de texturas y cuantificar la intensidad de los planos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que otra de las razones por las cuales estas propiedades mecánicas fueron mejores en esta densidad de energía volumétrica fue la orientación 101, ¿no? En esta orientación 101 pueden ver aquí también la intensidad de esa orientación es mayor a la orientación en las otras microscopías, ¿no? O micrografías, perdón. Muy bien. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan, yo creo que considerando su amplia colaboración con el ICAT de la UNAM, le preguntan si usted sabe si cuentan con equipo HIP en el ICAT o bien si usted lo tiene. Esa es otra muy buena pregunta, me gustan mucho esas preguntas. No tenemos, de hecho, el prensado isostático a altas temperaturas es muy difícil de conseguir porque es exageradamente caro, ¿no? Aquí en Estados Unidos yo les puedo decir que son contados los centros tecnológicos que lo tienen. Lo que lo tiene es el Departamento de Energía. Hay varios centros tecnológicos aquí en Estados Unidos. Uno es el de Los Álamos, con el que colaboramos en una propuesta, National Life, que es el que, nada más para como mayor referencia, es el que inventó la bomba atómica, ¿no? Los Álamos National Lab. Entonces, este laboratorio
pues tiene no sé si este u otro, que es el del Pacífico, tienen un equipo de estos. Y en México, fíjense que hay un equipo, no sé si esté funcional ahora, pero hay un equipo en el CIDESI en Querétaro. El CIDESI es el Centro de Desarrollo Industrial. El CIDESI es un centro CONACYT y ellos sí tienen un sistema HIP. No sé si lo están utilizando o no, creo que sí lo están utilizando. Y bueno, pues ahí el doctor Leopoldo Ruiz del UNAM les puede dar mayores detalles, o el doctor Juan Manuel Alvarado, que es el responsable de este equipo en CIDESI. Gracias, doctor. Una pregunta más. Le preguntan si tiene planes para trabajar ya sea con óxidos metálicos o con cerámicos. Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena también. Nosotros nos estamos especializando en temas de metales. Hay otros profesores aquí que trabajan con cerámicos y para eso hay un equipo aquí en la universidad que utiliza el proceso de binder jetting. ¿Cuál es el problema de los cerámicos? Bueno, no el problema, la dificultad que tienen los cerámicos, pues, ¿cómo lo vas a fundir, verdad? Entonces, lo que se utilizan para hacer piezas fabricadas mediante manufactura aditiva por cerámicos es mediante el proceso de aglomeración de partículas, ¿no? Entonces, se utiliza un aglomerante que no es cerámico, ¿no? Entonces, y luego se utilizan, pues, autoclaves, hornos, lo que sea, para consolidar las partículas. Entonces, ¿hay un proceso? Sí lo hay. Yo estoy especializado en eso, no estoy especializado, pero otros colegas de aquí sí están especializados en varios procesos metálicos, perdón, cerámicos, vidrios y demás. Y si ustedes me escriben, con todo gusto yo los contacto con ese profesor o les puedo mandar publicaciones, ¿no? Gracias, doctor. Hablando de esto, bueno, yo quisiera invitarlo, si usted lo desea, a poner su contacto en el chat para que las personas que están aquí en el seminario puedan contactarlo, y no sé si usted reciba estudiantes o algo. Yo creo que hay un interés bastante alto por el público en su trabajo. Creo que valdría la pena. Sí, claro que sí. Miren, yo estoy recibiendo estudiantes, claro. De hecho, yo tengo en mi grupo 6 estudiantes. 4 son, bueno, tengo 2 estudiantes mexicanos, uno con beca CONACYT de tiempo completo para estudios de posgrado en el extranjero. Entonces, pues sí, efectivamente estoy muy interesado y aparte, pues me gusta mucho. Aquí, pues, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que cuando viene un profesor de Corea del Sur, pues tiene muchos estudiantes de Corea del Sur. Cuando viene un profesor de China, la mayor parte de los profesores son de China o de la India, pues tienen alumnos de China en la India. No es una cuestión cultural o es una cuestión únicamente de afinidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen más contactos en China, en la India, etcétera. Entonces, no quiere decir que yo tenga puros alumnos mexicanos, pero sí yo los puedo, como conocemos bien los mecanismos de las becas mixtas, en este caso de las becas CONACYT para estudios al extranjero, pues yo los puedo asesorar incluso, no a trabajar únicamente conmigo, sino a trabajar con algún otro profesor aquí de la universidad. Y pues lo que les puedo comentar es que en mi grupo pues también son bienvenidos a trabajar. Yo formo parte del claustro de los profesores del doctorado en ingeniería mecánica, no de materiales, sino de mecánica, pero el programa, tiene pues también un fuerte impacto y una fuerte línea en el área de materiales, ¿no? Entonces, yo me dedico más al tema de manufactura, ingeniería de precisión, diseño de componentes, pero si alguno de ustedes quiere trabajar en estos temas, bienvenido. Si alguno de ustedes quiere trabajar en temas de materiales fundamentales, pues yo los puedo perfectamente pues contactar con un profesor dedicado al tema, ¿no? Gracias, doctor. Por último, le pregunto nuevamente al público, ¿alguien desea abrir su micrófono y preguntar algo? Ok, parece que no por el momento. Están llegando varios comentarios que le dicen que muchas gracias, excelente plática. Y yo también aprovecho para dar una vez más las gracias al doctor Héctor Siller por esta magnífica plática muy completa que nos hizo el favor de dar el día de hoy. Y también invito a todo el público a participar en las múltiples actividades que el capítulo estudiantil organiza para ustedes. Como ustedes lo saben, cada semana tenemos diferentes seminarios científicos que van orientados a cada una de las ramas de la ciencia e ingeniería de materiales.
Y en noviembre pues estamos de gala porque va a ser nuestro 8º simposio anual de estudiantes relacionados a la ciencia e ingeniería de materiales. El registro es totalmente gratuito, todos pueden participar siempre y cuando tengan un tema relacionado a cualquiera de las ramas de esta ciencia. Y bueno, pues vamos a tener premios, vamos a tener también diversos cursos que van a ser de carácter gratuito para las personas que participen en el simposio. Y bueno, pues el registro todavía está abierto, así que les invito a todos a participar. Y pues nuevamente muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.